Mi abuelo me contó esto. Él jura que es verdad. Dice que le pasó cuando era joven, hace más de 70 años. Un día, mientras caminaba por la plaza de su pueblo natal, vio pegados en los postes de luz y en las paredes carteles publicitarios que avisaban la visita de un circo. Este circo iniciaría con sus funciones a la medianoche. Esto le llamó la atención, ya que le parecía una hora bastante extraña para que un circo iniciara con sus actividades. Después de todo, no muchas personas irían a las funciones. Arrancó un folleto y se lo llevó a su padre para mostrárselo. Su hermano mayor también se emocionó. Los dos solo podían imaginar qué clases de funciones tendría un circo a esa hora. Su papá, que no lo dijo, también estaba algo emocionado. No tuvieron que presionar mucho para convencerlo de ir. Ya estando casi en la hora, se vistieron y fueron caminando hacia la plaza, donde sabían que iba a estar el circo. Cuando llegaron, y para su sorpresa, encontraron a mucha gente. Todo el lugar estaba lleno, e inclusive podías ver a niños muy pequeños corriendo por todas partes. Esto era poco habitual, sin duda. En medio de la plaza, alta y elegante, una enorme carpa de circo, rodeada por una reja de 2 metros de alto. ¡Qué increíble construcción! Y pensar que lo hicieron tan rápido. Debieron hacerlo en la tarde. Tenía como unos 5 metros de alto y quizá unos 100 metros de circunferencia. No sé mucho de circos, pero parecía bastante grande. Las personas comentaban cosas, se preguntaban entre sí si alguien había visto cómo habían levantado tal carpa. Pero nadie tenía una respuesta, aunque hubieron algunos ociosos que dijeron que sí, que era un grupo de muchas personas, muy bien organizadas, y lo levantaron en menos de media hora. ¡Wow! La gente comenzó a hacer fila, y mi abuelo se formó, con su papá y su hermano. Mientras avanzaba la fila, podían ver cómo algunas familias se iban algo decepcionadas. Mi abuelo se preguntó por qué, y tuvo la respuesta poco después. En la recepción había un cartel que decía: esta función solo está permitida para mayores de edad. ¡Ah, qué chasco! Mi padre los miró con tristeza y les dijo que regresaran a casa, ya que él no se la iba a perder. Mi abuelo y su hermano despotricaron sobre esto, pero eran reglas del circo. No se podía hacer más. El padre de mi abuelo pagó su entrada y entró a la carpa. El hermano de mi abuelo, molesto, le dio varias vueltas a la carpa. Parecía que estaba buscando algo. Y sí, eso era. Encontró una pequeña entrada en la parte de atrás. La reja no cubría todo el lugar y había un área por la cual era posible colarse. Mi abuelo le decía que no, que regresaran, pero su hermano quería entrar, quería ver la función. Mi abuelo al final tuvo que jalarlo a rastras y así consiguió convencerlo. O eso parecía. Los dos regresaron a casa y esperaron que su padre volviera. La función duraba 1 hora, así que no tuvieron que esperar demasiado. Cuando el hombre llegó, parecía extraño. No se le notaba ni feliz ni molesto, solamente extraño e incómodo. Él no quiso hablar del asunto, no importa qué tanto ellos le preguntaran. Al final, la mamá de mi abuelo tuvo que intervenir y mandó a todos a dormir. Al día siguiente, el circo seguía ahí. Mi abuelo fue a echar un vistazo durante el día y vio que todo el lugar estaba cerrado. Su hermano estaba parado un poco más atrás, mirando. Mi abuelo pensó que estaba frustrado de no poder entrar. Esa tarde, después de la hora de la cena, el hermano de mi abuelo sacó de su bolsillo un objeto. Parecía ser uno de esos relojes antiguos, de los que se guardan en el bolsillo, de un bello diseño y grabados interesantes. En el centro había una bailarina que marcaba las horas del reloj. El hermano del abuelo mostró esto a todos, diciendo que lo había encontrado en la calle. El papá del abuelo miró el reloj y dijo: ese objeto no es algo que te encontrarías tirado en la calle por casualidad. El hermano de mi abuelo, a la defensiva, le dijo que así fue,
se levantó molesto y se fue a su habitación. Mi padre le gritó mientras se iba que regresara ese objeto de donde lo haya tomado. A los días siguientes, el hermano de mi abuelo estuvo actuando de manera extraña. Según recuerda, no hablaba mucho y no comía tampoco. 4 días después, por fin le preguntó qué le sucedía. Dudando, el hermano de mi abuelo le contó que últimamente no podía dormir. Siempre era acosado por unas pesadillas horribles. No entró en muchos detalles sobre eso. Mi abuelo recuerda que su hermano siempre dormía como tronco. Jamás había tenido problemas para dormir. Siguió vigilando a su hermano por el resto de la semana. Hasta que una noche, cuando fue a verlo a su cuarto, vio que no estaba. Mi abuelo, sin avisar a sus padres, tomó su abrigo y salió a buscar a su hermano. Él tenía una corazonada. ¿De dónde podría haber ido? El circo de la medianoche. Él ya sabía de qué trataba este sitio tan extraño. En el pueblo había escuchado hablar de esto a algunos adultos. Según parece, el show exhibía digámoslo así, personas extrañas, que tenían alguna rareza genética, alguna deformidad en el cuerpo o una enfermedad. Por ejemplo, los siameses, unos hombres pequeños, más pequeños que enanos, o la mujer peluda, que tenía todo su cuerpo cubierto de pelo, y por supuesto, el hombre con 2 cabezas. En ese entonces, en los circos, podías encontrar exhibiciones de ese tipo. Mi abuelo no tenía un buen presentimiento con ese lugar. Jamás se podía encontrar a su personal fuera de la carpa. Mi abuelo corrió a la plaza lo más rápido que pudo, pero no llegó a tiempo. Alcanzó a ver a su hermano entrar por la parte de atrás, la que estaba abierta. Mi abuelo, al llegar, se disponía a entrar también, para detenerlo. Cuando estaba a punto de hacerlo, observó, ya que escuchó voces que lo alertaron. Miró por esa rendija que tenía la carpa. Era un lugar sombrío y a la vez muy iluminado y brillante. Su iluminación era rojiza. El hermano de mi abuelo estaba siendo inmovilizado en el suelo. Al parecer, 3 hombres muy pequeños lo tenían sujetado. Mientras mi abuelo miraba esto, escuchó el retumbar de unos pasos. Un hombre enorme, de más de 2 metros de alto y el triple de ancho que una persona normal, apareció, cargando lo que parecía ser una mujer. Ella parecía estar en un estado terrible. Su piel era grisácea y parecía que se le estaba cayendo. Era obvio que no podía moverse por su cuenta. Ella, cuando el hombre enorme se acercó, comenzó a gritarle algo al hermano de mi abuelo. Este comenzó a llorar y con una mano temblorosa sacó ese bonito reloj que nos había mostrado antes. Mi abuelo en ese momento supo de dónde lo había tomado. Lo había robado del circo. En algún momento debió escabullirse y lo encontró. La mujer gritó embravecida. Estaba furiosa. Sacó un gran cuchillo oxidado. Les hizo una seña a los hombres pequeños y estos sujetaron con más fuerza al hermano de mi abuelo. La mujer se acercó y con una fuerza que no había mostrado antes, comenzó a cortar una por una sus extremidades. Mientras los hombres en miniatura se reían y lo sujetaban con más fuerza. Mi abuelo gritó de horror por lo que estaba viendo y atrajo la atención de ellos. En ese momento salió corriendo de la carpa. Mientras lo hacía, él podía escuchar cómo pisadas pequeñas lo perseguían. No se sintió a salvo hasta que llegó a casa. Estando ahí, contó a sus padres lo que había pasado. De inmediato, su papá salió a la comisaría a buscar a la policía. Mi abuelo cuenta que cuando su padre llegó con los oficiales, el circo había desaparecido. Desde ese día no volvió a saber nada de su hermano y tampoco supo del circo otra vez. Gracias por escuchar. Si la historia te gustó, no olvides dejar un pulgar arriba y suscríbete.
habrá más contenido como este. También quiero saber qué piensas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Dark Feroz y deseo que tengas dulces sueños. Hasta pronto.